Mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a hacerles otro aporte. Este aporte está ligado a lo que es la herramienta de desarrollo Visual Studio. En esta ocasión quiero mostrarles cómo ustedes pueden agregar a sus textbooks la función de autocompletar, que es muy útil a la hora que ustedes desarrollan algún proyecto. Pues este aporte será en lo que es el lenguaje C# utilizando bases de datos SQL Server. Entonces, sin mayor rodeo, vamos a abrir nuestro Visual Studio 2012 y vamos a crear un proyecto en C#. Este proyecto en C# le vamos a poner el nombre de autocompletar textbox. Una vez que le hemos dado el nombre de autocompletar textbox, pues lo que procederemos es agregar un textbox a nuestro formulario. Vamos a agregar el textbox simplemente acá. Una vez que hemos agregado el textbox, pues procederemos a irnos al proyecto, darle clic derecho, vamos a darle agregar y vamos a agregar una clase. Ahí a esa clase le pondremos el nombre de conexión. Pues procedemos a dar agregar y agregamos tres using. El primero es el system.data.sql client, que se nos va a permitir agregar las variables SQL connection, SQL command y el SQL data reader, que se les explicaré a continuación. También deberemos agregar lo que es el system.windows.forms para poder usar los mensajes como el messagebox.show y demás. Una vez que hemos agregado esos dos using, procederemos a hacer lo siguiente. Vamos a poner SQL connection y le vamos a poner a nuestra variable tipo SQL connection CNN y le damos punto y coma. Luego vamos a crear un SQL command y a ese le vamos a poner el nombre de CMD punto y coma. Y vamos a crear un SQL Data Reader y vamos a ponerle el nombre de R. El primero nos va a permitir hacer la conexión a la base de datos. El segundo nos va a poder permitir hacer la consulta a la base de datos mediante sentencias SQL. Y el tercero, como lo es el Data Reader, que le pusimos el nombre de R, nos va a permitir ir recorriendo uno por uno los registros para irlos agregando como sugerencias a nuestro textbox. Una vez que hemos creado pues las tres variables necesarias a nivel de clase para poder utilizarlas a lo largo del proyecto, vamos a proceder a crear un constructor de la clase conexión para poder hacer la conexión a nuestra base de datos. Entonces tenemos public conexión, recordándonos que el constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase. Y una vez que hemos creado el constructor, vamos a declarar un try catch para capturar algún posible error al realizar la conexión a la base de datos. Entonces vamos a try y vamos a hacer un catch y vamos a poner dentro del catch justamente el término exception EX. Bueno, abrimos y cerramos. Aquí tenemos el try catch. Bueno, acá dentro del try lo que vamos a hacer es utilizar nuestra variable SQL connection para primeramente establecer la conexión en nuestro constructor. Entonces vamos a poner CNN es igual a new SQL connection y punto y coma. Pues acá debemos poner como un string nuestra cadena de conexión. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es creando una referencia. Aquí realmente estamos creando nuestro objeto en nuestro constructor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hacemos la conexión a nuestra base de datos o cada vez que hacemos una instancia a la clase conexión, se va a llamar el procedimiento al constructor y se va a realizar la conexión a la base de datos. Procedemos a darle control al S para entrar al explorador de servidores, pero antes me iré a mi SQL Server y vamos a utilizar esta base de datos denominada tutorial, la cual tiene una tabla denominada datos personales. Esta tabla de datos personales tiene tres registros. En esta tabla de datos personales se tienen tres campos: el ID persona, el nombre, los apellidos y la edad. Deseamos que cuando digitemos en nuestro textbox alguna letra, él busque dentro de nuestros nombres pues alguno que coincida con la letra introducida y nos busque justamente o que nos permita hacer la función de autocompletar, y es lo que vamos a hacer justamente con los nombres. Recuerden que nuestra base de datos se llama datos personales. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro proyecto en Visual Studio. Vamos a irnos acá donde dice conectar con bases de datos. Si les aparece ese recuadro, pues le dan acá donde dice cambiar y ponen donde dice Microsoft SQL Server. Puede que a ustedes les aparezca de esta forma. En caso que les aparezca de esta forma, presionan un punto y buscarán una base de datos a la cual desean conectarse. En este caso sería el tutorial. Presionamos el botón de probar conexión y luego le damos acá donde dice aceptar. Y automáticamente ven que aquí en el explorador de servidores nos crea este objeto que dice tutorial, y ustedes van a ir acá a la propiedad que se llama cadena de conexión y lo van a copiar. Control C, y ahora nos vamos a nuestro proyecto y
control V para pegar la cadena de conexión. Una vez que han pegado pues la cadena de conexión, vamos a utilizar cnn, que es nuestra variable, .open para abrir la conexión. Y enviaremos un mensaje en caso que se conecte satisfactoriamente, indicándonos un mensaje que diga conectado. En caso de que no se pueda conectar a la base de datos, pues usaremos también un mensaje, un messagebox.show, para indicar lo siguiente: no se pudo conectar, y le vamos a concatenar el ex.toString para mostrar la razón por la cual no se conectó. Bueno, aquí estamos listos con nuestro procedimiento o nuestro constructor. Entonces él va a tratar de conectarse a la base de datos. En caso que se conecte, nos mostrará un mensaje, y si no se conecta, pues se mostrará un mensaje que no se pudo conectar, y con el ex.toString se capturará la razón por la cual no se pudo conectar. Bueno, una vez que hemos realizado la conexión en nuestro constructor, vamos a realizar un procedimiento que nos permita hacer la función de autocompletar. Entonces vamos a poner aquí public void autocompletar. Bueno, una vez que han creado este procedimiento, pues abren y cierran paréntesis cuadrados, y acá pues vamos a recibir un parámetro. Este parámetro va a ser de tipo textbox. Entonces vamos a poner textbox y vamos a ponerle al parámetro caja texto. Bueno, aquí es importante justamente el using que agregamos hace un momento. Este using nos permite no solamente agregar mensajes mediante los messagebox.show, sino que también nos permite agregar a nivel de clases parámetros que sean de tipo gráfico, como lo es un textbox. Por ejemplo, si yo pusiera eso en comentario, pues me aparecería un error justamente acá, indicándonos que no se reconoce lo que son los textbooks. Entonces, por eso es muy importante que agreguen este using a nivel de la clase. Bueno, una vez que hayan hecho pues el procedimiento de autocompletar, vamos a hacer un try catch, como estoy acostumbrado a hacerlo en cada uno de los procedimientos que desarrollo. Y igual vamos a ponerle un exception que nos permita capturar la excepción. Bueno, una vez que hayan realizado esto, vamos a utilizar ahora nuestra variable cmd para hacer la consulta a la base de datos, que es realmente nuestro SQL command. Entonces vamos a poner cmd es igual a new SQL command, y acá dentro del SQL command se van a recibir dos parámetros. El primero va a ser nuestra consulta a la base de datos, que va a ser select. ¿Qué vamos a consultar? Vamos a consultar el campo nombre de nuestra tabla datos personales. Entonces vamos a poner select nombre from datos personales. Es lo único que quiero. Y el segundo parámetro es nuestra variable de conexión a la base de datos, que se llama cnn. Vamos a colocar cnn. Una vez que hayan colocado esto, vamos a utilizar nuestro SQL Data Reader. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dr es igual a cmd.sqreader. Esto lo que va a permitir es llenar nuestro data reader con todos los registros obtenidos de nuestra base de datos para poderlos recorrer mediante un ciclo. ¿Cómo vamos a hacer ese ciclo? Lo vamos a utilizar justamente con nuestro data reader. Vamos a hacer while, vamos a usar nuestro data reader y vamos a utilizar la propiedad read. La propiedad read nos va a permitir ir leyendo registro por registro en nuestra base de datos para irlo agregando como sugerencias a nuestra función de autocompletar. Realmente nuestro data reader, como le digo, nos va a permitir ir recorriendo uno a uno los registros. Si tenemos 20 registros obtenidos de esta consulta, pues el data reader va a recorrer justamente 20 veces, recorriendo cada uno de los registros obtenidos de nuestro SQL command. Entonces, una vez que tenemos este ciclo que va a recorrer el número de veces de que tenga el registro, por ejemplo, en nuestra base de datos tenemos 3 registros, quiere decir que este ciclo va a recorrer 20 veces. ¿Por qué? Porque esta consulta nos va a retornar 3 registros. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, vamos a utilizar nuestro parámetro caja de texto, vamos a poner punto y vamos a utilizar autocomplete custom source, que es esta propiedad, y le vamos a dar add. Y acá adentro lo que vamos a poner es lo siguiente: dr, vamos a poner aquí como manera de string nombre, que es el nombre de nuestro campo de la base de datos, .toString. Esto lo que va a hacer es que cada una de las veces que recorre el ciclo se va a agregar una sugerencia con el autocomplete custom source, se va a agregar, y que va a agregar lo que lea la consulta. Quiere decir que la primera vez que lee va a leer el registro Jenier, entonces va a agregar al autocompletado Jenier. La segunda vez va a leer Juan, entonces va a agregar al autocompletado Juan, porque justamente eso lo que hace es leer nuestro campo de la base de datos.
Entonces cada campo, cada nombre que obtiene la base de datos lo va a ir leyendo uno por uno y lo va a ir agregando justamente al autocompletado de nuestro textbox. Una vez que finaliza el ciclo while es importante que cerremos nuestro SQL Data Reader. Entonces vamos a poner dr.close. En caso que no se pueda autocompletar por algún error en la sintaxis, pues vamos a poner un mensaje aquí indicándonos messagebox.show y vamos a poner un mensaje: no se pudo autocompletar el textbox, y vamos a concatenarle justamente x.toString para que nos indique la razón por la cual no se pudo conectar a la base de datos. Bueno, ya estamos listos con la codificación. Ahora vamos acá al formulario, vamos a darle clic derecho, vamos a darle propiedades y vamos a irnos a la propiedad que se llama autocomplete. Vamos a mover un poco esto. Vamos a irnos a la propiedad que se llama autocomplete source y la vamos a cambiar de node a custom source. El segundo paso, después de que hayamos modificado la propiedad autocomplete source, nos vamos a ir al modo en el que queremos que se autocompleten. Existen tres modos: está el suges append y el append y el suges append, y vamos a irnos uno a uno para que ustedes vean la diferencia. Vamos a ponerlo en suges, vamos a darle doble clic a nuestro formulario y vamos a realizar primero que todo la conexión a la base de datos. Entonces vamos a poner conexión C, que es el nombre que quiero ponerle, es igual a new conexión, y cerramos. Cada vez que hacemos una instancia de la clase conexión, va a llamar el constructor de la clase conexión y en el constructor se va a hacer justamente la conexión a la base de datos. Una vez que ya hemos hecho la conexión a la base de datos, pues podemos utilizar los procedimientos que involucren bases de datos. Por ejemplo, c. y vamos a utilizar la función de autocompletar. Abrimos un paréntesis y nos indica que tenemos que colocar el nombre en nuestra caja de texto donde deseamos agregarle la función de autocompletar. Como no le he modificado el nombre a mi caja de texto, pues se llama textbox1. Entonces lo coloco y pongo punto y coma. Ahora sí estoy listo para ejecutar mi aplicación. Me dice que conectado, y ahora sí, presiono la Y y vea cómo me aparece. Me aparece Jenny. Si yo pongo J, me aparece Juan. El otro nombre que está en la base de datos es Exxon. Entonces toco E y me aparece Exxon. Hay otra forma diferente en la que me puede aparecer justamente la función de autocompletar, y es lo que les quiero mostrar a continuación. En la propiedad denominada autocomplete mode, pueden ponerla en lugar de suges, la pueden poner en append, para que a la hora que yo digite me aparezca, a medida que yo vaya digitando, pues me vayan apareciendo las opciones. Y también la otra forma en la que pueden hacerlo es una combinación de ambas. Les sería la propiedad en autocomplete mode poner suges append, que es una combinación de ambas, y ustedes verán ahorita. ¿Ve? Es una combinación entre la suges y la append. Entonces, pues este es mi video tutorial, espero que les haya servido de utilidad. En la descripción del video dejaré mi correo electrónico en caso que tengan alguna duda, y al igual subiré el proyecto con la base de datos para que ustedes puedan ejecutar la aplicación y acoplarlo a sus proyectos. Me despido y nuevamente les agradezco por chequear mis videos. Saludos desde Costa Rica.